Bueno, aquí vamos a estudiar cómo vamos a insertar gráficos para, por ejemplo, esta tabla de datos y cómo vamos a seleccionar esos datos. Aquí elegiríamos entonces los encabezados. Acá hacemos Control Shift, vamos hasta el final y buscamos acá en insertar los gráficos recomendados. Entonces aquí entraríamos a mirar cuáles gráficos nos está recomendando Excel y aquí podemos mirar que este es el gráfico que reúne todas las variables de esta manera con líneas limpias. Este es otro gráfico que nos recomienda Excel. Este es un gráfico de tendencias. Este es un gráfico de dispersión, otro gráfico de tendencias y finalmente los histogramas. Para este caso, el que más representaría toda la información sería este primero. Si le damos a aceptar, veríamos cómo el gráfico lo encontramos acá. ¿Cómo vemos este gráfico? Entonces aquí hay unas leyendas que nos están hablando de cada una de las variables que estamos estudiando para esta tabla de datos. Entonces veríamos entonces aquí en azul las ventas totales, naranja ventas efectivos, ventas con tarjeta la gris, la amarilla ventas transferencia, utilidad azul claro y transacciones es la verde. Entonces ese sería un tipo de gráfico recomendado por Excel. Aquí podemos ver cómo haciéndole clic a más, listo, podríamos mirar entonces, por ejemplo, si queremos colocarle tabla de datos, aunque se vería muy apeñuscado. Entonces, para nuestro caso, ese no sería pues como lo más recomendable. Le hice control Z para devolvernos a la información que teníamos inicialmente. Si quisiéramos, para este caso, entonces, por ejemplo, cambiar las filas para las columnas y las columnas para las filas, entraríamos acá en diseño de gráfico y haríamos clic acá. Entonces, veríamos esta otra forma de representar esa información. Acá en esta parte, si quisiéramos mover el gráfico, si quisiéramos colocar este gráfico en una hoja nueva, listo, y le quisiéramos colocar un nombre, entonces estaríamos, por ejemplo, acá colocándole variables, todas, todas las variables del gráfico. Por ejemplo, si le diéramos ese nombre, entonces aparecería de esta manera en otra hoja del libro de Excel que estamos mirando. Si volvemos acá y queremos de pronto solamente graficar dos columnas, ¿qué haríamos? Hacemos control shift, vamos hasta el final. Aquí nos devolvemos para que nos quede el gráfico aquí arriba. Vamos a insertar en gráficos recomendados y encontramos estos tipos de gráficos recomendados por Excel. Entonces vemos aquí cuál de pronto se nos acomoda más a nuestra información y pareciera que fuera este el más recomendable. Le damos a aceptar, listo, lo traemos hacia acá, lo traemos hacia acá, listo, y aquí le damos, ampliamos para hacerlo más fácil de entender. Aquí si le damos clic acá, podemos cambiar desde acá elementos de gráfico. Aquí nos está dando la indicación de lo que puede hacer este botón, elementos de gráfico, agregue, quite o cambie elementos del gráfico como el título, la leyenda, las líneas de división, las etiquetas de datos. Lo vamos a usar para buscar las etiquetas de datos, o sea, toda la información
que tenemos con respecto a cada una de las líneas que nos están dando. Listo. Aquí, por ejemplo, si vemos, encontramos que la misma información nos está haciendo muy pesada el gráfico. Sería imposible de leer. Aquí que estamos graficando las ventas totales, aquí vemos que se nos está mostrando, se nos colorea esta parte que está graficada, o sea, las ventas totales, que son las que están en el eje de las Y versus las fechas que están en el eje de las X. Ahora, si nosotros queremos añadir a este gráfico otra columna de información, entonces simplemente damos aquí clic, vamos a la parte, de acá, diseño de gráfico, y vamos a la parte de seleccionar datos. En seleccionar datos le damos agregar, nos abre esta ventana. Si queremos graficar la utilidad también, además de las ventas totales y la fecha que ya las tenemos graficados, entonces le damos en agregar, damos acá clic, contraemos esto y le damos de acá control shift, nos vamos hasta el final y le damos aquí en aceptar. Listo. Entonces ya nos aparece ventas totales y utilidad versus las fechas que se están evaluando la información. Le damos aceptar, subimos y obtenemos acá esos datos que estábamos buscando. El naranjado entonces corresponde a las utilidades en ese periodo que estamos evaluando las ventas y el azul corresponde a las ventas en efectivo. Si damos clic aquí, vemos como las ventas totales, perdón, no era ventas en efectivo, son las ventas totales que aquí dándole clic obtenemos cuál es esa información y si damos clic aquí obtenemos que esta de abajo corresponde a las utilidades. Ahora, si queremos cambiar este formato, damos clic acá, listo, y es muy útil colocar acá tabla de datos o títulos, tabla de datos. Sería, pero queda muy estrecha la información. Entonces, para estos datos, para este tipo de tablas, eso no sería lo más adecuado. Vamos a verlo en otro ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, le quitamos, volvemos acá y le quitamos esa tabla de datos y obtenemos esta información. O sea, por cómo está mostrada la información, colocarle tabla de datos por ser tanta la información nos queda muy apeñuscado y simplemente sería más difícil analizar la información. Ahora, si queremos entonces mover este gráfico para una hoja de cálculo independiente, simplemente le damos clic a mover gráfico y aquí colocamos una hoja nueva. Aquí damos un título, lo podemos llamar ventas totales versus utilidad. Listo. Si le damos aceptar, obtenemos esta gráfica en una hoja nueva. Si queremos cambiar acá, bueno, aquí vemos que nos hace más difícil entender la información de esta manera. La podemos cambiar acá para que sea más fácil de pronto con respecto a esta. Bueno, cualquiera de las dos nos serviría porque esta siendo más suave de pronto sería más fácil de evaluar. Listo. Entonces esta sería la primera aquí. Por ejemplo, nos podemos ir acá, le damos clic a la gráfica y si vamos acá podemos buscar leyendas para obtener las leyendas de qué es lo rosado y que lo naranjado, perdón, y qué
es lo azul, a qué corresponden esos colores en este gráfico. Entonces, por ejemplo, si queremos la leyenda en la parte de arriba, podemos dar aquí clic y obtenemos qué significa cada una de estas líneas limpias. Las azules significan las ventas totales y las naranjas la utilidad. Listo. Ahora vamos a mirar para ventas por vendedor que tiene menor cantidad de información y la podemos manejar mejor. Me parece que es importante en estas tablas que tienen poca información lo que vamos a ver enseguida. Elegimos toda esta información, nombre de los vendedores y mes con respecto a las ventas que cada uno de los vendedores tiene y le damos acá insertar. Vamos a los gráficos recomendados. Entonces vemos acá que los gráficos que nos recomienda Excel ahora son muy diferentes. Por ejemplo, acá está por histogramas, está dándole un color a cada uno de los vendedores. Esa forma de leer la información es mucho más sencilla. Aquí, por ejemplo, en esta miraríamos la tendencia que cada uno de los vendedores tiene con respecto a sus ventas. Aquí sería otra forma de presentar la información. Esta forma es importante porque se ve la comparación entre los diferentes vendedores, entre Juan López con respecto, por ejemplo, a María González, cómo fueron sus ventas. Vemos que son mucho más grandes las ventas de Juan López con respecto a las de María González. Sin embargo, las ventas de Sandra Blanco superan a las ventas que obtuvo, que hizo Juan López en el mes de enero. Aquí sería también otro gráfico comparativo, que sería básicamente este. Listo. Para este momento vamos a elegir esta, que nos permite ver lo que yo les quiero mostrar acá, que me parece que es importante para este tipo de gráficos. Entonces acá los corremos. Listo. Aquí podemos mirar que está, por ejemplo, si elegimos esta parte del gráfico, nos está mostrando que corresponde a Sandra Blanco. Si elegimos esta azul, nos muestra que está hablando de Roberto Martínez, como aparece acá, Roberto Martínez. Listo. Pero, ¿qué es lo que quiero mostrarles con este gráfico? Podemos cambiar los títulos y demás. Eso enseguida lo miramos. Pero en este gráfico, ¿qué me parece importante? Que coloquemos acá los elementos del gráfico. Como es muy poquita la información, aquí sí hace falta o sí es importante que tengamos estas tablas de datos. O sea, con las tablas de datos a la mano podemos mucho más fácilmente comparar el comportamiento de las ventas por cada uno de los vendedores. Si quisiéramos hacer una presentación con un estilo diferente, podríamos marcar acá y mirar cuáles son los estilos más recomendados. Por ejemplo, este sería un estilo que me parece que sería muy bien para una presentación, tal vez este también. O sea, sería elegir entre todos estos estilos cuál sería el más conveniente para la presentación. Este sería un estilo pues recomendable para hacer una presentación de datos. Me parece que esta parte de los gráficos es importante para entender la información de una manera más general. Aquí nos podemos devolver, hacemos clic acá, miramos diseño de gráfico y miramos de nuevo acá mover el gráfico. Si volvemos otra vez a pedir una hoja nueva y lo calificamos como ventas vendedor por vendedor y lo localizamos en una hoja nueva, dándole a aceptar, obtendríamos entonces toda esa información acá.
Bueno, si vamos a formato, por ejemplo, acá estarían cambiando los diferentes formatos que quisiéramos elegir. Aquí tendríamos otro formato. Aquí tendríamos este que básicamente está trabajando los colores en las márgenes de la figura. Aquí estaríamos cambiando los colores. Listo, serían varias opciones que se podrían elegir. Si vamos acá a diseño de gráficos, entonces, por ejemplo, acá podríamos, por ejemplo, cambiar, si vamos a esta parte, podríamos cambiar los colores del gráfico. Entonces, si los cambiamos en azules, en verdes, en cafés, en gamas de amarillos, en combinaciones diferentes, podríamos usar esta tabla de cambiar colores. Si quisiéramos de nuevo acá, que es una tabla más pequeña, cambiar las filas, la disposición de las filas y de las columnas, estaríamos en esta parte de acá, cambiar datos, cambiar filas por columnas y veríamos cómo cambiaría toda esa información. Esto sería básicamente lo que podemos ver con respecto a los gráficos. Bueno, creo que sí, que esto sería como lo principal. Ya lo otro sería que se exploraran cada uno de estos tipos de gráficos. Insertar gráficos. Sí, sería básicamente esto.